Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno es encontrarnos una vez más aquí a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Amigos, estamos para juntos transitar por este sendero maravilloso que es el estudio de la Palabra de Dios y acompañado también del Espíritu de Profecía. Al darles la bienvenida, a ustedes también le damos la bienvenida al pastor Bruno Razo, quien nos trae la palabra autorizada. Y lo hacemos con alegría, con gratitud, sintiendo el privilegio, sintiendo la responsabilidad y buscando juntos, con Ever aquí y con todos nuestros amigos y hermanos donde están, la dirección, la bendición, la asistencia, la orientación de Dios. Hoy vamos a buscar lo que el Espíritu de Profecía tiene para decirnos sobre Éxodo capítulo 7. Bueno, nos habíamos ya introducido en esta historia de, podríamos llamar, tire y afloje, porque Moisés se presenta, el faraón no le hace caso primero, y entonces ahora nuevamente Moisés se presenta ante el faraón, esta vez con señales prodigiosas de parte de Dios. Pero hay un detalle en las Escrituras, y muchos se preguntan, dicen que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Es esto así? ¿Es Dios arbitrario en su relación con los seres humanos? Muy buena pregunta y vamos a buscar la respuesta del Espíritu de Profecía, de Dios mismo a través de los escritos de Elena de White. La cita textual que quiero compartir es la siguiente. Satanás obró mediante los hechiceros en una forma calculada para endurecer el corazón del tirano faraón contra las milagrosas manifestaciones del poder de Dios. Al faraón se le dio evidencia suficiente para que creyera si así lo deseaba. Y Moisés obró mediante el poder de Dios. Los hechiceros no obraron utilizando únicamente sus propios conocimientos, sino mediante el poder de su Dios, el diablo, quien ingeniosamente llevó a cabo la obra engañosa de representar falsamente la obra de Dios. Así que fue el mismo Satanás quien a través de sus intermediarios, los hechiceros, los magos, llevaron al engaño al faraón, y el faraón prefirió creer la mentira que creer el mensaje verdadero que provenía de parte de Dios. Lo mismo que ocurrió en el Edén. Claro. Dios dijo una palabra, el enemigo dijo que Dios dijo eso, no es así como Dios dijo. Sembró dudas. Sembró las dudas y a través de un engaño que fue creído por Eva y por Adán, los primeros padres cayeron en el pecado. Bueno, con la misma estrategia,
el faraón fue inducido hacia el mal y hacia el pecado. Ajá. Y la cita continúa de esta manera. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándole amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla, va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu y al rechazar después la luz se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Estas dos citas son muy esclarecedoras. No es Dios el que produce el endurecimiento del corazón. Son contundentes, yo diría. O sea, Dios trabaja, trabaja y trabaja. Y hay un paraguas sobre el cual la acción y la misericordia de Dios actúa. Pero cuando nosotros nos alejamos, cuando insistentemente y reiteradamente rechazamos el llamado de Dios, llega un momento en que Dios deja de actuar. Y cuando Dios deja de actuar, lo único que me queda es mi corazón endurecido y mi vida manejada por mis propios principios y sentimientos o las tentaciones a las que soy sometido por la acción del enemigo. Así que no es Dios el que endurece. Dios siempre trabaja para invitarnos al arrepentimiento. Pero rechazos reiterados me dejan solo. Claro. Y cuando rechazo el Espíritu Santo, nadie puede convencerse de pecado sin la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué bueno, es importante entonces esto aclarar porque muchas personas tienen dudas al respecto. Pero hablando de dudas, mucha gente dice, qué bueno tener una señal milagrosa, pero parece que hubiera un peligro en esto de las señales milagrosas. ¿Por qué es tan importante tener cuidado en este tema? El mismo Patriarcas y Profetas dice, pero el príncipe del mal tenía todavía un objeto más profundo al hacer sus maravillas por medio de los magos. Él sabía muy bien que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel, prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado sobre la familia humana. Sabía que cuando Cristo apareciese, haría grandes milagros para mostrar al mundo que Dios le había enviado. Satanás tembló por su poder. Falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés, esperaba no solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. Satanás trata constantemente de falsificar la obra de Jesús para establecer su propio poder y sus pretensiones. Induce a los hombres a explicar los milagros de Cristo como si fueran resultado de la habilidad y del poder humanos. De esta manera destruye en muchas mentes la fe en Cristo como Hijo de Dios y las lleva a rechazar los bondadosos ofrecimientos de misericordia hechos mediante el plan de redención. Los milagros son de Dios. ¿Hay milagros de Dios? Hay milagros de Dios. Claro que sí. Pero el enemigo, que siempre trabaja para falsificar todo lo que Dios produce para sus hijos, también hace falsos milagros o pseudos milagros, Claro. o apariencia de milagros, o alguna cosa que parezca un milagro. Entonces ahí crea toda una confusión. Si todo fuese blanco y negro, Sería muy fácil. sería muy fácil. Pero el enemigo ha hecho entre lo correcto de lo blanco y lo errado de lo negro un montón de grises. El gris tan clarito que parece blanco y el gris tan oscuro que parece negro. Y yo digo que no importa cuán gris sea un asunto, si es un gris muy clarito o un gris muy oscuro, deja de ser blanco. Claro. Entonces, por eso Dios dice que tenemos que ser cuidadosos. Y por eso el Evangelio también dice que en los últimos, cuando el Señor venga, algunos le van a decir, Señor, nosotros hicimos señales, hicimos milagros, prodigios. ¿Y qué pasó con nosotros? Y él dice, no, yo a ustedes no los conozco. Y le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que el que hace un aparente milagro puede ser un hacedor de maldad. Claro. Ahora, ¿hay milagros de Dios? Hay milagros de Dios. Pero un milagro de Dios siempre va a armonizar con la palabra de Dios. Qué No va a importante criterio. contradecir nunca el mensaje de la Escritura.
porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué bueno. Realmente eso nos da un criterio importantísimo para utilizar. Hoy en día hay mucha gente que en nombre de Dios se levanta para hacer milagros, señales, y pueden ser realmente de origen no divino, sino de origen del enemigo. Y justamente este criterio de que tiene que estar en concordancia con lo que dice la palabra de Dios nos ayuda a evitar los engaños. Y pues amigos, antes de recibir la palabra final, nosotros tenemos un pequeño intervalo y reciban este consejo. ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado, es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera, es antes de tomar un paso que unirá a dos personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso, Carta para Jóvenes Enamorados, escrito por Elena G. de White, una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo visitando una de las iglesias adventistas del séptimo día más cercana de tu hogar o de tu trabajo. O, si te gustan la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos queda agradecer a Dios y por supuesto pedir su bendición y recibir un llamado especial para hoy. Y este llamado especial para hoy no es desconocido para ustedes. Lo he dicho muchas veces, pero lo repito por la relevancia y la trascendencia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una guía segura para reconocer si un milagro es de Dios, para reconocer si una enseñanza es de Dios, para reconocer si un mensaje es de Dios. No solo de pan vive el hombre, vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Que este principio dirija nuestra vida. Ahora hablemos con Dios a través de la oración. Eterno Dios que estás en el cielo, gracias porque podemos vivir no solo de pan, sino de todo lo que sale de tu boca, de tu palabra, de tu escritura, de lo que proviene de tu voluntad, que queremos asimilar, guardar en el corazón, practicar en la vida, mantener nuestra familia y nuestros pasos en esta tierra. Señor, bendícenos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos hoy un día muy especial. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta invitación y por supuesto con la seguridad de que a través del Señor nos podremos reencontrar, nos despedimos. Hasta mañana.